Gracias a José, porque como él ha dicho, nos une la amistad, entonces todas sus palabras hacia mí han sido fruto de la amistad y el compañerismo que tenemos y que nos conocemos de mucho tiempo. Es verdad lo que ha dicho, que cuando lo de la nutrición deportiva solo estaba en manos de los culturistas, yo empecé a trabajar y mis primeros pacientes eran culturistas. Por suerte ya no veo prácticamente ninguno. Yo voy a intentar exponeros un poco lo que es la alimentación. Para mí es la parte fundamental en el pilar del entrenamiento y de la recuperación. Como es lógico, claro, es mi terreno, por lo tanto, para mí es lo más importante que hay. Es cierto que una buena alimentación es la mejor ayuda ergogénica que puede haber para conseguir una mejoría de rendimiento y disminuir lesiones. Yo voy a intentar enrollarme lo menos posible. Os daré unas pinceladas de lo que sería en general la alimentación deportiva, enfocada fundamentalmente a deportes de resistencia y fundamentalmente a gran fondo. Y luego hablaremos un poquito de lo que hay que hacer, mejor dicho, casi más de lo que no hay que hacer la semana que viene, la semana antes. Quizás vengo un poco tarde, pero bueno, el año que viene hay otro maratón y entre medias habrán alguno más. Por tanto, bueno, pues bien, ¿qué hago yo? ¿En qué consiste mi trabajo? En principio, la alimentación es la vía por la que nos van a llegar los nutrientes que necesitamos, eso es evidente. Luego tendréis tiempo para preguntarme muchos detalles sobre aspectos, pero lo más importante es que los nutrientes que hemos de utilizar y en los que nos hemos de fijar básicamente son 4 nutrientes fundamentales: las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono y el agua. Eso es lo fundamental. Si esto lo tenemos controlado, lo demás es poco importante. Tiene importancia, pero esto es lo fundamental. Bien. Para ir breve y rápidamente, hemos de asegurarnos, cuando nosotros vamos a planificar un programa de alimentación, que vamos a dar el mínimo de grasa necesario. Ese mínimo de grasa necesario no es una exención de grasas. Nuestro cuerpo necesita grasas para funcionar, y yo más o menos entiendo que el mínimo es 1 gramo por kilo de peso. Esto puede ser, pues, dentro de una alimentación cuidada, lo que va aportándote la alimentación, y algo de ácidos grasos poliinsaturados como aceite de oliva. Digamos que un mínimo que hemos de respetar y que no debemos, a pesar de que queramos controlar el peso, que ahora de eso hablaremos, mejor dicho, el peso, el porcentaje de grasa, hay un mínimo que no debemos bajar. Luego debemos de suministrar la cantidad suficiente de proteínas. La cantidad suficiente es entre gramo y gramo y medio por kilogramo de peso, tampoco hay que pasarse. Y fijaros que antes decía un mínimo de grasa, la cantidad de suficiente de proteína y la cantidad necesaria de hidrato de carbono. Entonces, entre mínimo, suficiente y necesario, esa es la clave de los 3. Y agua a discreción, toda la que podamos. El agua es muy importante porque nos tiene que mantener una hidratación. Es frecuente que la gente que practica deporte, más o menos está definido, o definimos, que hasta 3 horas de entrenamiento semanal se podría considerar una práctica deportiva que prácticamente no modifica los hábitos normales, pero a partir de ahí es cuando entramos en lo que sería una práctica deportiva en donde hay que cuidar determinados aspectos, sobre todo los nutricionales. La ingesta de agua aumenta, es decir, las necesidades de agua aumentan por la práctica deportiva regular. Un entrenamiento de más de 3-4 horas semanales supone que las necesidades diarias de agua tienen que aumentar, pero además han de aumentar durante el entrenamiento. La verdad es que corriendo es quizás la práctica deportiva que más dificulta la ingesta de líquido. No es como el ciclista o otros deportes, pero aún así hay que intentar mantener una buena hidratación. Para que sepamos que estamos bien hidratados, nos podemos fijar en la orina. Una orina clara, una orina con un color que se acerca al del agua, significa que estamos muy bien hidratados. Cuando la orina es oscura, significa que, ojo,
podemos estar algo deshidratados. Es importante también valorar esas fluctuaciones bruscas de peso que a veces podéis observar, porque pueden deberse a movimientos de líquidos. Bien. Pues bien, esto es lo que en principio vamos a intentar con la alimentación, suministrar todos esos nutrientes. ¿Y todo eso para qué? Pues porque el poder que tienen estos nutrientes es un poder muy importante y es lo que va a poder establecer una mejoría del rendimiento, es decir, que seamos capaces de ir a más, una mejor recuperación y una disminución en la posibilidad de tener lesiones. Si teníamos bien ajustada la alimentación, es muy importante porque nos puede evitar lesiones, mejorar el rendimiento y una buena recuperación, y avanzar y progresar. Hay que tener en cuenta que se emplean muchas horas de la vida de uno. Esas horas a veces se roban del tiempo que puedes pasar con la familia. Entras en una dinámica en la que hay que sacar el máximo rendimiento a ese tiempo que empleas. Quizás el sacrificio no es tan grande como pueda parecer de llevar una alimentación ajustada, pero el beneficio es enorme, es muy grande, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo os contaré un poco lo que hago, que es lo que os va a dar un poco la idea de cómo se debe organizar. Cuando viene una persona que corre, es decir, por deformación profesional, bueno, un paciente, ¿no? Bien, pues primero te plantea sus objetivos. Hay mucha gente que viene y me dice, es que quiero perder peso. Bien, vale. ¿Quieres perder peso? Vale. Luego lo aclararemos. Otras veces directamente ya la gente te viene planteando, quiero mejorar mi rendimiento, quiero mejorar la recuperación. La gente ya se va preocupando, se informa, a veces deforma las ideas, pero ya te va planteando esta idea. Evidentemente, cuando viene una persona le digo, mira, me vas a contar tu vida, me tienes que contar tu vida. Yo jamás he seguido ninguna dieta de moda, ningún tipo de... Es decir, pienso que todo esto son falacias y historias montadas alrededor de la nutrición. La nutrición es la que es, el aporte de nutrientes son los que son, y lo que hay que hacer es corregir los hábitos. Entonces al paciente, al corredor, en este caso que viene, le digo, bueno, cuéntame tu vida. Vamos a empezar por la actividad física. Es muy importante hacer una relación de cuál es la actividad física de una persona. Es muy importante tener en cuenta a qué hora se levanta, qué hace durante el día. No es lo mismo una persona que trabaja en un despacho que una persona que trabaja pues en la obra. Incluso hay un problema con la gente que trabaja a turnos, donde, bueno, pues turnos de mañana, de tarde, de noche. Un paciente mío es policía local, es también un atleta de élite en Gandía, tiene turnos de mañana, turnos de tarde, turnos de noche. Pues la alimentación hay que adaptarla a esta situación, el entrenamiento está adaptado a esta situación y por tanto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo entrena? Es muy importante el horario de entrenamiento, la duración del entrenamiento. Es muy importante, ¿por qué? Porque hay que ajustar la alimentación a eso. Por tanto, una vez sabes y te ha contado su vida, cómo la distribuye, cómo se organiza, qué tiempo dedica al trabajo, qué tiempo dedica al entrenamiento, cuántos días entrena, tienes que fijarte... A ver, el nutrición deportiva tienes que tener conocimientos un poco de todo lo que es la medicina del deporte. Hay que conocer la fisiología del deporte, es decir, hay que saber interpretar una prueba de esfuerzo, saber lo que son los umbrales, cuál es el nivel de entrenamiento en cuanto a frecuencia cardíaca e intensidades. Tienes que saber un poco bueno, por supuesto, las ayudas ergogénicas las manejamos, de hecho. Y todo esto es muy importante porque tenemos que definir con eso el nivel de actividad. Otro punto muy importante es que te cuente cómo se alimenta. Eso es fundamental. Es decir, sabemos qué actividad tiene, sabemos cómo entrena, sabemos qué ritmos de entrenamiento, hay que saber cómo come. Es decir, la encuesta dietética es fundamental. ¿Qué desayuna? ¿Qué toma a media mañana? ¿Qué come? ¿Qué merienda? ¿Qué cena? ¿Cuánto tiempo pasa desde que ha comido hasta el entrenamiento?
qué toma durante el entrenamiento, cuánto bebe. Todo esto hay que desmenuzarlo, hay que valorarlo. Te encuentras con verdaderos desastres alimenticios, verdaderos desastres alimenticios. Habréis oído mucho que se habla de que la población occidental comemos muchas más proteínas de las que necesitamos. Eso es mentira. O sea, eso es una auténtica mentira. La mayoría de la gente come menos proteínas de las que necesita y las come mal repartidas. Te encuentras, sobre todo, quizás algo más en mujeres, aunque en general, sobre todo cuando se intenta controlar el peso, pues te encuentras con una persona que te viene y te cuenta que desayuna pues 2 rebanadas de pan con un poquito de aceite y un zumo o un café con leche. A media mañana toma 2 piezas de fruta y en la comida se toma un plato de pasta. Dices, a ver, el pan por la mañana, 3 gramos, 4 gramos, 5 gramos de proteínas, fruta a media mañana, nada, 0 proteínas, un plato de pasta pero con atún, con carne picada, con algo. No, la pasta sola, me pongo la pasta sola. 5 o 6 gramos más de proteína, estamos por 10. Digo, hasta llegar a 1 gramo, gramo y medio por kilo de peso, pesas 65 kilos, pues nos falta mucho. Eso es un error, un primer error muy, muy importante que te encuentras. Por tanto, eso os digo que de la gente que me consulta es bastante frecuente. La gente que se levanta y no toma nada. Y a lo mejor a media mañana se toma un café, luego toma otro y directamente va a la comida. Eso también es frecuente. Otro error muy típico es la gente que a lo mejor, bueno, pues hace un desayuno más o menos normal, come 2 y media, 3 y se va a entrenar a las 8. Digo, vale, ¿qué tomas para ir a entrenar? Nada. ¿La comida? ¿A entrenar? ¿5 horas? Digo, mal. Bien. Con lo cual la encuesta dietética nos va a decir qué está comiendo. Entonces, con la encuesta de actividad sabemos qué hace, con la encuesta dietética sabemos qué come, y ahora nos falta otra cosa fundamental, la composición corporal. Os decía, a veces vienen y te dicen, es que quiero perder peso. Vamos a analizar. La composición corporal es porcentaje de grasa, de masa muscular, es fundamental. Es decir, a mí me da igual el peso. El peso es un dato más, es un dato antropométrico más. Necesito saber la composición corporal. Entonces, el estudio de composición corporal es fundamental porque nos va a decir cómo está. Es decir, para cualquier práctica deportiva, cuanta menos grasa tengas, mejor. Eso es fundamental. La cantidad de la masa muscular dependerá del tipo de deporte. Actualmente ya parece ser que, José, el trabajo muscular, el entrenamiento muscular de fuerza ya se incorpora en el entrenamiento del maratoniano, del corredor de fondo. Esto hace 10 o 15 años se pasaba, pero ahora se ha visto que es importante. Conservar la masa muscular durante todo el periodo de preparación es un objetivo. Afinar todo lo posible en el porcentaje de grasa, pero conservar la masa muscular. Es muy importante esa composición. Estudiarla es fundamental. Hay diversos sistemas para el estudio de la composición corporal. Conocéis sistemas como la impedanciometría, estos que a lo mejor te agarras con las manos y te dicen el porcentaje de grasa. Para mí el más práctico y el más eficaz es el que se basa en la medición de pliegues y perímetros. Esto le llamamos la antropometría o plicometría, y de ahí salen 4 datos que son fundamentales: el peso óseo, el peso residual, el peso graso y el peso muscular. Con el peso óseo, como eso no va a variar porque eso no lo controlamos, es una constante, luego vamos a ir viendo cómo se mueven esos parámetros. Nosotros hemos de conseguir que el porcentaje de grasa sea el más bajo posible, porque la grasa es un lastre que nos va a reducir la capacidad funcional y el desplazamiento. Es un lastre que hemos de reducir al mínimo. Hay muchas fórmulas para calcular el porcentaje de grasa. Por tanto, no os vais a encontrar, está la fórmula de Juhas, la de Folder, la Juhas modificada, hay decenas. La que yo utilizo al menos
es la de Juhas y la de Follner, que te indican que el porcentaje de grasa para un corredor de fondo profesional debería estar entre el 8 y el 10%. Yo diría que para un aficionado, un amateur, la gente de esta que ya entra en los circuitos y compite de una manera más regular, podría estar entre el 10 y el 12. Hablamos de Juhas. Follner sube 1 o 2 puntos más. Y para un aficionado, pues evidentemente debes estar por debajo del 13, del 12, si es posible, entre el 10 y el 12 podría ser, o el 12, 13, un porcentaje adecuado. La antropometría es una técnica que puede variar, depende de quién la mida, no es fácil, es práctica porque se puede hacer en clínica, pero nos da unos datos muy importantes. ¿Por qué? Pues porque cuando barajando esos 3 datos, encuesta dietética, encuesta de actividad y porcentaje de grasa, tenemos la situación del paciente. Entonces nosotros corregimos y nos podemos encontrar con que a la visita siguiente de control pues mantiene el peso o ha subido medio kilo de peso. Y bueno, hay una cierta alarma, no, es que no he perdido, pero el caso es que la ropa me va más ancha. ¿Por qué puede ocurrir eso? Haces la antropometría, mides pliegues, los pliegues han bajado, el peso no ha bajado. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque la mayoría, igual que ocurre cuando se hacen unas pruebas de esfuerzo, que siempre todos, en todo el mundo que empieza a correr y cuando lleva 1 o 2 años corriendo, se le ocurre hacerse una prueba de esfuerzo, cosa que se debería hacer de manera regular. Te encuentras con que, bueno, los umbrales, el umbral aeróbico está bastante alto, pero el láctico que eres capaz de acumular es tremendo, ¿no? Adaptas el esfuerzo a una tolerancia al ácido láctico enorme. Pues, ¿qué pasa? Que el corredor, la gente que corre habitualmente y no lleva la alimentación adecuada en el momento adecuado en relación con el entrenamiento, tiene una depleción o un vaciamiento crónico de sus depósitos de glucógeno. Si algo no sabéis de qué va, me cortáis y me decís. Los depósitos de glucógeno a nivel muscular, a nivel hepático, es donde acumulamos la glucosa. Pues como no los vas rellenando de forma adecuada, ¿qué ocurre? Que cuando pones una alimentación que sí que los rellena, el glucógeno muscular, el glucógeno se incorpora al músculo y esto se incorpora con agua y te puede hacer subir kilo y medio de peso tranquilamente. Te puedes encontrar con un paciente que ha bajado 1 kilo de grasa, pero ha recuperado. ¿Has ganado masa muscular? No, a ver, no es que has ganado masa muscular, es que has recuperado tus depósitos de glucógeno, ¿vale? Pero, por tanto, la composición corporal es fundamental. La idea es que cuando tú vas controlando al paciente, la grasa va bajando, pero la masa muscular no. Se conserva y se mantiene. En algunos casos, incluso tiene que aumentar, porque también nos encontramos con la paradoja. Lo que yo defino como la falsa delgadez suele ser más frecuente en mujeres que a lo mejor aparentemente, pues imaginaros una altura de unos 65 y 57 kilos o 55 kilos y puedes pensar, bueno, esta persona está delgada. Sí, podemos entender que está delgada, pero al hacer la composición corporal y a lo mejor tiene un 14 o un 15% de grasa. Está alta. ¿Qué ocurre? Que es que falta masa muscular. Falta masa muscular e incluso puede faltar para correr. Entonces, esto es la falsa delgadez. Entonces, esta persona hay que recuperarle. ¿Por qué? ¿Eso por qué viene? Pues porque las mujeres, al no tener testosterona, pierden con facilidad masa muscular y la recuperan con dificultad. Cuando una mujer hace dieta, si pierde 10 kilos, 1 o 2 van a ser de masa muscular. Y si los recupera, probablemente no los recupere ya, a no ser que haga ejercicio. Si este proceso se repite varias veces en su vida, pues va a estar al cabo de 20 años con 2, 3 kilos o 4 kilos menos de masa muscular que tenía 20 años antes. Esto es, vamos, os lo digo que por mi experiencia lo he visto y así es. Es decir, por tanto es muy importante tener en cuenta esto. Por lo tanto, la herramienta fundamental de control objetiva en nutrición deportiva es la composición corporal. Esto nos va a decir si lo que estamos haciendo está bien. Imaginaros, el paciente ha venido, me ha contado todo lo que hace, todo lo que come y vemos cuál es su composición.
cuando viene al control hemos de saber qué siente, si se encuentra mejor, si se recupera mejor, si ha mejorado su rendimiento. Esto es lo que él va a sentir. Y luego en la composición corporal vamos a ver si ha bajado la grasa, si ha subido la masa muscular, si ha bajado la grasa y ha mantenido o mejorado la masa muscular y ha mejorado el rendimiento, vamos bien. Ese es el camino. Ese es el camino. Por ahí vamos bien. Es el elemento de control. ¿Vale? Si el paciente vemos que, bueno, no ha bajado grasa, quizás se ha encontrado una cierta mejoría en el rendimiento, pues tenemos que afinar un poquito más. Hay que quitar un poquito más, hay que afinar un poco más. Ahí tenemos que ajustar un poquito más la alimentación. Esto nos va a ir modulando y es lo que nos va a ir diciendo que el paciente está bien. Va avanzando. Lo que siente y la herramienta fundamental que es la composición corporal. Bien. ¿Cómo vamos corrigiendo o cómo vamos actuando? La distribución que hemos de hacer de los alimentos, muchas veces al paciente que viene no le vamos a quitar comida, no le vamos a reducir la comida. Igual le vamos a aumentar la comida, pero lo que vamos a hacer es repartírsela bien. ¿De acuerdo? El paciente debe, digamos que las proteínas deben ir repartiéndose a lo largo del día, desde la mañana a la noche de forma creciente. Los hidratos de carbono hemos de repartirlos de la mañana a la noche de forma decreciente. Y las grasas hemos de mantenerlas puntualmente en cada comida de una forma discreta. Con la grasa tenemos dos problemas. Uno es que la grasa en la alimentación retrasa la absorción del resto de nutrientes, hace pesada la digestión, interfiere un poco en ese proceso digestivo y puede hacer pesada la comida. Por eso intentamos reducirla. Y por eso no se utiliza como fuente de energía. Como fuente de energía vamos a utilizar los hidratos de carbono. El otro problema que tiene la grasa es que si nos pasamos un poco, enseguida se va a incorporar al pool de grasa del individuo y por tanto nos va a dificultar afinar en su composición corporal. Por eso la grasa yo la pongo al mínimo. Acordaos que os hablaba al principio de el mínimo de grasa que necesite, ¿de acuerdo? Hemos de dar solo el mínimo de grasa que se necesite. En cuanto a los hidratos de carbono va a ser la fuente fundamental. Os decía, de la mañana a la noche, más a menos, ¿vale? Un desayuno tiene que llevar hidratos de carbono. Hemos de intentar, no sé si habéis oído, supongo que sí, los hidratos de carbono o los glúcidos de alto índice glucémico, de bajo índice glucémico. Bien, hemos de ir buscando siempre glúcidos de bajo índice glucémico, son los que se absorben más lentamente, son los que tienen más fibra, son los que provocan un menor estímulo de la insulina y por tanto la glucosa no se absorbe con tanta rapidez. El reparto de la comida a lo largo del día y la mezcla de el hidrato de carbono con la proteína retrasa un poco la absorción del hidrato de carbono y lo va modulando. Si nosotros vamos fraccionando a lo largo del día el aporte de nutrientes, vamos a evitar picos de glucemia, vamos a mantener un nivel más constante de glucosa. Os decía, desde la mañana a la noche de forma decreciente los glúcidos. Por la mañana hemos de hacer un aporte de glúcidos, un desayuno adecuado es el que te aporta, pues lo podemos conseguir con cereales integrales, en mayor o menor medida. Habrá quien necesitará 50 gramos y habrá quien necesitará 100 gramos, dependerá lo que vaya a hacer después, dependerá también si el entrenamiento lo va a hacer por la mañana o por la tarde. Hemos de aportar algo de proteína, como aproximadamente un 20% de la proteína que va a necesitar a lo largo del día, y un pelín de grasa, que pueden ser unas gotas de aceite en unas rebanadas de pan, por ejemplo, pero con algo de proteína. Y aquí tenemos varias opciones. Yo siempre intento recurrir a lo más natural.
Lo más natural es aportar proteína lo más pura posible, de huevo, pechuga de pavo, es decir, cosas que tengan poca grasa. Tenemos las proteínas en polvo, que es un recurso muy bueno para no aportar nada más que proteína. Se asimilan con mucha facilidad y hay mucha gente que no tiene costumbre de desayunar por la mañana. Introducirle un desayuno por la mañana es un verdadero... Porque, a ver, cuando alguien viene y se supone que tiene que llevar una alimentación durante mucho tiempo, como no le pongas algo que haga de forma agradable, es que lo va a dejar de hacer. Entonces, yo lo que digo es que el plan de alimentación hay que negociarlo con el paciente. Entonces, ahí establecemos una negociación. Vale, tú estás desayunando un café, vamos a poner algo, y propones, ¿tú comerías esto? Porque tú no vas a darle una dieta del cajón y se la vas a dar, porque no te la... Sí, la va a mirar y dirá, ¿qué me das? Ni le vas a decir, oiga, se va a comer estas naranjas chinas de no sé qué. No, lo habitual, lo normal, lo más corriente, lo más fácil de llevar. Pero ahí tienes que aportarle ese hidrato de carbono que va a necesitar y que le tiene que cubrir por lo menos esas 2-3 horas hasta el almuerzo. En el almuerzo tenemos que aportar otra vez hidrato de carbono, el que vaya a necesitar, con algo más de proteína, la que nosotros vemos que necesitamos para ir llegando a ese gramo y medio de proteína por kilo de peso, y como hemos ido aportando cada 2-3 horas algún hidrato de carbono, vamos manteniendo un nivel constante de hidratos de carbono. Llegamos a la comida y en la comida aportamos un poco más, porque también hemos de tener en cuenta un poco pues las costumbres culinarias que tenemos. Solemos comer más a mediodía y es cuando nos apetece comer más. Digamos que ahí entraríamos en una comida un poco más... yo siempre digo que la comida a mediodía tiene que tener 3 partes fundamentales. Una es el aporte de verduras, otro es el aporte de proteínas y el otro es el aporte de los hidratos de carbono que nos van a aportar cereales, arroz, pasta, legumbres. Ahí es donde vamos a jugar también con las necesidades, lo que necesite de hidratos de carbono, un mínimo de grasa, siempre estamos en el mínimo de grasa, y la proteína que necesite. Habrá quien necesitará pues 100 gramos de un producto cárnico o pescado para aportar 20-25 gramos de proteína, y quien necesitará algo más. Eso lo ajustaremos en función de lo que hayamos detectado que necesita, de su peso, de lo que tiene que bajar, ¿vale? Y lo completaremos con un lácteo, fruta, un poco a gusto del paciente. Hay gente que te dice, yo es que como muy poca fruta. Bueno, pues no vamos a obligarle. Tengo que deciros que yo soy bastante escéptico y siempre he estado en contra de las pirámides nutricionales, de las recomendaciones esas de 5 piezas de fruta. 5, ¿por qué 5 y no 4? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 7? Es decir, todo esto son consensos a los que se llegan y tampoco están basados en nada concreto. Antiguamente la leche era fundamental, había que beber muchísima leche. Bueno, hoy día, vamos, no sé si habrá algún nutricionista que recomiende la leche. A mí el que le guste que la tome y le sienta bien, pero la leche es para los lactantes. Entonces, todo esto son mitos que van cayendo, otros surgen nuevos, pero ninguno es perenne y ninguno perdura eternamente. Bien, pues lo que íbamos con la comida, y luego llega la merienda. La merienda tiene que aportarnos pues algo parecido al almuerzo, una pequeña cantidad. Aquí ya tenemos que ir bajando los hidratos. Ojo, dependiendo, porque la mayoría de la gente entrena por la tarde. Si vas a entrenar, tienes que suministrar los hidratos de carbono que vas a necesitar durante el entrenamiento. Y ahí es muy importante porque no tiene nada que ver entrenar con unos depósitos de glucógeno a medias a entrenar con unos depósitos de glucógeno bien
bien llenos, con glucosa en sangre suficiente para aguantar el esfuerzo, no tiene nada que ver. Hay un principio bioquímico que dice que las grasas se queman en el horno de los hidratos de carbono. Para que utilices bien los ácidos grasos, que si vas a entrenar a un ritmo aeróbico, va a ser el nutriente fundamental que vas a gastar. Pero si no tienes el hidrato de carbono, la glucosa que necesitas, en ese momento no se van a quemar bien los hidratos de carbono. Y entramos en un proceso que puede llevar a una utilización de reservas de aminoácidos. ¿Cuál es el problema? Que tenemos depósitos de grasa, tenemos depósitos de glucógeno, pero los depósitos de aminoácidos, que son las unidades que forman las proteínas, no existen, son las propias proteínas. Entonces tú puedes estar entrenando con toda tu ilusión, haciendo un gran esfuerzo, y lo que estás haciendo es que ese entrenamiento que tú haces está estimulando una respuesta muscular, pero como no aportas los elementos nutricionales que necesitas, no estás recuperando ese feedback que hay entre el estrés del entrenamiento y luego la recuperación para que haya Entonces es muy importante que tengas esos hidratos de carbono para que conserves todo lo que puedas esos aminoácidos que en parte se van a destruir durante el entrenamiento, pero que no los fundas del todo, es decir, que no utilices el mínimo posible. Eso es lo que va a garantizar que la progresión en el rendimiento sea la adecuada, que cuando tú estás entrenando obtengas el máximo resultado. Y esto tienes que hacerlo no solamente en las competiciones. Hay mucha gente que se plantea, bueno, yo tomo hidratos de carbono cuando voy a hacer una competición. Bueno, no, tienes que tomarlos cuando entrenas también, porque cuando entrenas es cuando estás mejorando tu rendimiento. Cuando vas a competir es cuando lo vas a dar todo, pero entrenando es cuando necesitas que eso es... Bien, y siguiendo con el relato de lo que tienes que hacer a lo largo del día, llegamos a la noche. Yo, salvo que el paciente esté en una situación muy baja en hidratos, en porcentaje de grasa, o tenga que entrenar por la mañana, yo por la noche doy muy poco hidrato de carbono. ¿Por qué? Pues porque el que no utilices probablemente se va a convertir en grasa. Y por la noche la actividad física se reduce al mínimo, entonces con un pequeño aporte mínimo que te pueda dar algo de fruta, algo de verdura, pues va a ser suficiente. Ahí es donde es más interesante poner un aporte un poquito mayor de proteína y el mínimo de grasa, eso siempre, el mínimo de grasa, ¿vale? Ese aporte de proteína es el que va a hacer que recuperes, porque parece ser que por la noche es cuando los procesos de recuperación muscular son más activos y quizás sea el momento donde un aporte de proteína suficiente sea el más adecuado. Bien, con esto es un poco la pincelada que os quería dar de lo que es la nutrición deportiva. No sé si he ido muy rápido. ¿Queréis que os cuente alguna cosa? ¿Tenéis alguna duda? Venga, primera. Vale. Sí, bueno, de proteína pueden ser interesantes, pero depende para lo que la quieras. Si la quieres para sustituir una toma de alimento, como por ejemplo puede ser una merienda, las barritas de proteína, dependiendo de la cantidad de proteína que tenga y la cantidad de hidrato de carbono. Si vas a entrenar después, puede ser interesante, pero tienes que fijarte que te aporte al menos 20-30 gramos de hidrato de carbono. Y durante el entrenamiento siempre es conveniente también un pequeño aporte. Corriendo es difícil. Yo suelo recomendar... Yo soy un forofo de las maltodextrinas, los polímeros de glucosa. Desde que salieron hace ya muchos años las vengo utilizando de manera sistemática. Te aporta una energía muy fácil de utilizar. No interfiere la hidratación, es decir, cuando tú las aportas con el agua la absorbes, permite que puedas dar hasta un 6% en el líquido de bebida, y por tanto estás dando una cantidad de hidrato de carbono suficiente. Entonces yo, como es complicado correr con la botellita de agua, yo suelo recomendar a la gente, digo, pues unos 20 gramos de una maltodextrina,
disueltos en un tercio de agua, una botellita de agua, que tú durante media hora antes empiezas a beber, te la vas bebiendo y cuando empiezas a correr te la vas acabando y en los primeros minutos la terminas, tiras la botella y a correr. Y va muy bien, ¿vale? Y va muy bien. Segunda. El plátano... A ver, vamos a ver. Cuando yo pongo un programa de alimentación, yo normalmente les pongo fruta, cualquier pieza de fruta, eliminamos algunas, por ejemplo el aguacate, porque tiene un poquito más de grasa, la uva, porque tiene mucha glucosa y tiene bastante... Y luego el plátano está aparte. Entonces yo el plátano lo doy específicamente, generalmente antes del entrenamiento. Si una persona no tiene ningún problema en su composición corporal, plátano puede comer. El plátano lo que tiene es que tiene menos agua que otras frutas. Entonces, por 100 gramos tiene más cantidad de hidrato de carbono, pero es un hidrato de carbono adecuado, bueno. Entonces, dependerá de lo que tú necesites de hidratos de carbono, el que te puedas comer 1, 2 o 3. Pero en principio no es malo y aporta potasio, que nos interesa. ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer la semana antes de la competición? Digamos que los deberes ya deberían de estar hechos, pero bueno, hablaremos un poquito de lo que hay que hacer. Ahí me imagino que habrán dudas también. Pero sí, hombre, evidentemente es conveniente. Ese día sí. Mira, no te debes de pasar, porque tú vas a asimilar la proteína, vas a digerirla y vas a asimilarlo 2, 3, 4 horas máximo. Si te pasas, es decir, si te comes un plato de pasta hasta allá, lo único que vas a hacer es una digestión pesada, porque tampoco debes de estar muy acostumbrado, porque si haces las cosas bien, por la noche no debes de tomar mucho hidrato de carbono. Entonces vas a generar ahí pues un proceso digestivo un poco complejo. Te puede generar incluso un poco de hinchazón y un poco incluso de molestia. Entonces, yo lo que haría es una cena en la que aportes pues unos 50 gramos que pueden ser pues media ración de pasta, 50 o 60 gramos de pan con alguna pieza de fruta, algo de verdura, pero no mucho más. Y por la mañana un buen desayuno, por supuesto. Desayuno ensayado, ojo, desayuno ensayado, ahora hablaremos quizás de eso. Si queréis, hablamos de la última semana y si no te contesto a esa pregunta, me la haces luego, ¿vale? Bueno, ahí entraríamos las ayudas ergogénicas. Todo lo que hay de ayudas ergogénicas, desde la carnitina, creatina, aminoácidos ramificados, glutamina, incluso antioxidantes, todo está basado en principios teóricos. Todos los principios teóricos, cuando se intentan estudiar y llevar a una confirmación, entran en verdaderas disquisiciones, estudios en los que bueno, no se encuentra ningún efecto, otros que lo hay. ¿Para qué sirve la glutamina? Fundamentalmente, la glutamina es un aminoácido glucoformador, es decir, sería ese que se destruye si no llevamos una buena alimentación junto con la alanina, que es otro aminoácido que se destruyen para producir hidrato de carbono. No vamos a poder evitar nunca que algo se destruya, ¿vale? La glutamina se va a destruir en menor o mayor medida de acuerdo a la alimentación que llevemos. Si la alimentación es correcta y está aportando los hidratos de carbono que necesitamos, se destruirá en menor medida. Hay incluso controversia en cuándo utilizar tanto la glutamina como los aminoácidos ramificados que irían a reponer la glutamina. La glutamina se convierte en ácido glutámico, que es el aminoácido, ¿vale? Entonces, yo entiendo, y así lo recomiendo, que de utilizarlo, que sería en los entrenamientos de calidad o de mayor intensidad, antes del entrenamiento, para que tengamos un pool, una reserva de glutamina para utilizar, pero en eso hay disquisiciones. Hay quien dice que no, que mejor después. Esto es como el entrenamiento en ayunas o no en ayunas, que
No sé si alguno tenía la pregunta para hacerla. Entonces, esto es cuestión de opinión, porque los estudios no se aclaran. Los aminoácidos ramificados, utilizarlos, no utilizarlos, a ver, yo los utilizo, porque tampoco perjudican. Creemos que pueden tener un efecto en reponer esas proteínas que se han podido. Son aminoácidos esenciales, a fin de cuentas, es decir, nosotros no los sintetizamos. Es posible que se destruya más de la cuenta durante el entrenamiento, sobre todo hablamos de entrenamiento de más intensidad, las series, entrenamiento de calidad. Utilizarlos quizás después, sería lo que yo recomiendo. Glutamina antes, ramificados después. Podemos utilizar unos, otros o combinados. Cantidad. Glutamina 3-4 gramos antes, aminoácidos ramificados de 2 a 4 gramos después, aproximadamente. Estamos hablando de principios teóricos que llevados a la práctica no se sabe muy bien si funcionan. Ocurre lo mismo con, por ejemplo, la carnitina, la L-carnitina. Es un transportador que introduce, digamos es el portero de la pared de la mitocondria. La mitocondria es la central energética celular y lo que hace la carnitina es que coge los ácidos grasos y los mete dentro. Se supone que si tomáramos, la produce el propio cuerpo, la carnitina, que si tomamos L-carnitina vamos a mejorar esa entrada, vamos a hacer que entre más, pero es que hay también principios bioquímicos que dicen que tú una reacción química no vas a acelerarla por más, si necesita una enzima esa reacción para que se desarrolle, por más enzima que introduzcas no vas a acelerar la reacción. Entonces, ¿puede funcionar o no? Los estudios nos aclaran. Sí que es verdad una cosa, la gente que utiliza la L-carnitina nota que va más cuando la utiliza, ¿vale? Por tanto, yo la suelo recomendar. La gente que te dice, es que parece que me cuesta, va todo correcto, va todo bien, hemos agotado todas las posibilidades, la composición corporal es correcta, la alimentación la lleva bien, una ayudita puede ser la L-carnitina, quizás es lo que 1 gramo como media hora, 1 hora antes del entrenamiento, es lo que suelo recomendar yo, medio a 1 gramo, depende del peso corporal. Y así hablaríamos de otras ayudas ergogénicas. ¿Alguna cosa más en este punto? Bueno, los frutos secos, a ver, tienen distinguir frutos secos de frutas secas, ¿vale? Frutos secos, nueces, almendras, piñones, avellanas, frutas secas, higo, orejones, el pan de higo, dátiles. Es completamente diferente y podemos hablar de forma diferente. Frutos secos pueden ser muy recomendables, una fuente energética muy buena, te aporta hidrato de carbono, además de bajo índice glucémico, pero te aporta grasa. Ojo, si tenemos que controlar la grasa, podemos pasarnos, ¿vale? Entonces, ¿cuándo utilizarlos? De mediodía hacia la mañana, es decir, digamos no hacia la noche, hacia adelante. Frutas secas, esto es otro tema. Las frutas secas son muy cómodas. En los corredores no tanto, los ciclistas funcionan de maravilla. Incluso para los corredores los orejones son muy cómodos, pero comer corriendo es un poco complicado. Por tanto, ¿cuándo utilizarlos? Pues a lo mejor antes del entrenamiento, algún fruto seco, alguna fruta seca, mejor dicho, algún orejón, algún eso. Pero bueno, teniendo en cuenta que lo que nos interesa es hidratar, una pieza de fruta siempre va a ser mejor. Pero bueno, se pueden utilizar. Todo está en cuestión de acoplarlos en el momento adecuado. Yo diría que por la noche, por la tarde, tiene menos peligro una fruta seca y tiene más peligro un fruto seco, por la grasa que tiene. ¿Algo más de esta parte? Vale. ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahora? Vale, ahora, en esta fase que tenéis ya, que tenéis a 9 días
la maratón, empiezan ya un poquito los nervios, esa sensación de, bueno, ya se acerca el momento, llevo meses preparándome para esto y tengo que darlo todo. En cuanto a la alimentación, antiguamente se hacía lo que se llama dieta escandinava o carga de glucógeno. Esto actualmente ya no se hace prácticamente, yo al menos no la recomiendo tal cual. ¿Qué es lo que se hacía? Lo que se hacía es que tú contabas una semana antes, lunes, martes y miércoles, eliminación de hidratos de carbono. Fuera, todos los hidratos de carbono. Se supone que ahí vas a hacer al menos un día o dos aún de intensidad. ¿Cuál era la idea? Que ibas a vaciar los depósitos de glucógeno. Bueno, os aclaro por si os queda alguna duda de que los depósitos de glucógeno los tenemos en el hígado y a nivel muscular. Los músculos almacenan glucógeno. El glucógeno es la forma en que nosotros almacenamos la glucosa. Los vegetales lo almacenan en forma de almidón, ¿vale? Entonces, nosotros almacenamos glucógeno. El glucógeno que somos capaces de almacenar es poco comparado con grasa, es muy poco. Como 300-400 gramos de glucógeno en nuestro cuerpo somos capaces, tanto en el hígado como en el músculo. El glucógeno que tenemos en el músculo solo sirve para el músculo, no sale fuera. El del hígado sí que sale. El glucógeno hepático sirve para regular el nivel de glucosa en sangre, para que no tengamos hipoglucemias. Ahí entra en juego la insulina y para regular ese nivel de glucosa en sangre. Entonces, esa maniobra que se hacía durante esos 3 días, eliminar los hidratos de carbono, vaciar los depósitos de glucógeno, y va seguido de una segunda fase. Jueves, viernes y sábado subo los hidratos de carbono a tope, ya paro el entrenamiento y se supone que habría una supercompensación. Es decir, que si yo tengo capacidad de almacenar 400 gramos de glucógeno en mi cuerpo, si hago la dieta escandinava, pues a lo mejor almacenaré 500. Vale, eso no se ha comprobado. Eso no está comprobado que se produzca. ¿Qué pasa? ¿Qué inconvenientes hay? Porque ¿qué ventajas tenemos? Pues probablemente no tenemos ninguna. Al final probablemente no tenemos ninguna. ¿Y qué inconvenientes podemos tener? Pues hombre, el primer día, el segundo día y el tercero que quitamos los hidratos nos vamos a quedar que no vamos a ir cara al aire. Esto te va a dar una sensación de... un poco te va a deprimir, porque estás a 5 o 6 días de la competición y tú lo que quieres es estar a tope y no venirte abajo. Y la falta de hidratos de carbono te pueden llevar abajo. El subirlos luego de golpe, como no bebas mucha agua, puede, porque cuando nosotros almacenamos glucógeno, cada gramo de glucógeno se une a 2 gramos de agua. Entonces, como no bebas mucha agua, te va a provocar una deshidratación intersticial. Entonces, esa deshidratación te puede perjudicar. Por tanto, si alguien estaba tentado a hacerlo, pues yo os recomiendo que no lo hagáis. ¿Qué es lo que hago yo? Pues yo pienso que en todo hay una parte de verdad y una parte de mentira. Es decir, una parte de ficción y una parte de realidad. Yo creo que es posible que, desde luego, la segunda parte hay que aumentar los hidratos de carbono. Venimos de un tiempo en que venimos controlando los hidratos de carbono, los estamos controlando para mantener un porcentaje de grasa adecuado. Hemos hecho ya todos los deberes, entonces, ¿qué recomiendo yo? Reducir un 25% aproximadamente los hidratos de carbono los 3 días primeros de la semana. Reducirlos un poco.
Esa función sería acabar de perfilar y acabar de definir un poco. Pero a partir de jueves, viernes y sábados vamos a subirlos. Pero no vamos a subirlos una barbaridad. Vamos a subir un 20 o un 25% de lo que veníamos haciendo. Es decir, si tú a mediodía tomabas 150 gramos de pasta, pues vas a tomar 175. Si te tomabas 2 piezas de fruta al día, vas a tomar 3. Y si por la noche no tomabas nada de hidrato de carbono, nada, me refiero a tomas verdura, una pieza de fruta, pues vamos a introducir 30 o 40 gramos de pan y quizás el día anterior 50 o 60 gramos de pan. Pero recordar lo que os decía, tampoco mucho, porque eso va a generar pesadez. Solo una parte del hidrato de carbono que vas a tomar va a quedar en sangre, va a rellenar los depósitos de glucógeno y el sobrante se convertirá en grasa. Tampoco te hace falta, ¿vale? Entonces, aumentar un poco el hidrato de carbono que ya veníais tomando. Y luego el desayuno. El desayuno del día de la carrera es un desayuno que tiene que estar ya contrastado. Es decir, tú ese día no vas a experimentar con algo diferente. Tú tienes que desayunar lo mismo que desayunas los días que has hecho los largos. ¿Y cuál debería ser el desayuno? Pues algo parecido a lo que tú vienes haciendo cada día, pero un poquito incrementado. Un poquito más de hidrato de carbono, por ejemplo. Si tú habitualmente te tomas 2 rebanadas de pan, 50 gramos de cereales, con a lo mejor un café con leche, un zumo y una rebanadita de pan con pechuga de pavo, por ejemplo. Pues ese día añades un poquito de miel, porque la miel además lleva fructosa, que nos va muy bien para reponer la fructosa. Es un hidrato de carbono que va directo al hígado a reponer el glucógeno hepático. Y, por ejemplo, un plátano. Añades eso, suficiente porque tampoco quieres hacer pesadez. Te prepararías tu botellita de maltodextrinas y te la irías bebiendo antes poquito antes te la vas bebiendo, e incluso si la hora de empezar la maratón normalmente suele ser las 9, la hora de empezar, tu desayuno será 7, 7 y media, ese pequeño espacio de tiempo es bueno que lo vayas rellenando con, por ejemplo, estas maltodextrinas, alguna fruta seca, te puedes comer algún orejón, eso cae muy bien, muy fácil, se digiere con facilidad y puedes tener una sensación no de excesiva pesadez. Porque no os comentaba antes, pero es importante que tengáis en cuenta que todo esto hay que probarlo antes. O sea, uno debe de saber cuánto tiempo tiene que pasar entre lo que come y cuando entrena. Es decir, hay gente que necesita tener una sensación de que ya ha bajado toda la comida y a lo mejor tiene que dejar 3 horas. Hay gente que tiene que tener la sensación de que hay algo aún y a lo mejor con 1 hora es suficiente. Todo esto hay que controlarlo y eso cada uno tiene que medirlo. Evidentemente no es lo mismo irse a entrenar después de haberse comido un plato de paella que irse a entrenar después de haber tomado pues una barrita de cereales y un plátano. La diferencia es evidente, ¿no? Eso hay que probarlo, eso hay que tenerlo controlado. Bien, y durante la carrera pues hay que beber y tomar todo lo posible. Cada avituallamiento hay que aprovecharlo y desde el principio. No os confiéis al final. Normalmente suelen estar cada 5 kilómetros. Hay que ir tomando hidratos de carbono. Los geles van muy bien, pero hay que estar acostumbrado. Porque si tú te tomas un gel y no bebes un poco de agua, te puede caer pesado en el estómago. Y si no estás acostumbrado, te puede generar un poco de pesadez. No todo el mundo los tolera igual. Entonces el gel es muy importante el probarlo. El gel va muy bien, es muy cómodo. Para el corredor es lo más cómodo que hay. Ir bebiendo bebidas isotónicas. El orden de qué tomar también va a depender de la climatología. En un tiempo fresco, ahora ya con esta temperatura, es más importante el aporte del hidrato de carbono que el aporte de las sales minerales.
porque las sales minerales sobre todo se gastan mucho cuando hace mucho calor, cuando la sudoración es muy profusa. El hidrato de carbono te va a hacer falta siempre, con calor o con frío quizás incluso más, ¿vale? Entonces, siempre dar, ahora ya, en esta época del año, dar preferencia al hidrato de carbono. Y ir tomando durante todo lo que podáis, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Tener en cuenta que más o menos se van a fundir 30 o 40 gramos de glucosa por cada hora de entrenamiento, de carrera. Probablemente cuando vais a correr vais a un ritmo mayor, hay más estrés, el proceso de desgaste es mayor y eso puede aumentar aún más. Por tanto, es necesario, la gente que vais a estar 3-4 horas corriendo, pues tenéis que estar suministrando desde el principio una cantidad suficiente de hidrato de carbono en forma de las bebidas energéticas que os vayan poniendo, el agua con sales y los geles. ¿Tú normalmente qué pasta tomas? Pues sigue con la integral. La diferencia, a ver, es importante, pero es relativa. A ver, en principio depende cómo la mezcles. Si tú coges una pasta blanca y la mezclas con verduras y proteína, estás reduciendo su índice glucémico, porque las verduras y la proteína retrasan la absorción. Entonces, el índice glucémico que tiene la pasta blanca ya lo equiparas un poco a la pasta integral. Deberías utilizar la misma. Yo os decía antes que la miel es fructosa, el azúcar de mesa es sacarosa. La fructosa va directa al hígado y va a reponer, tener en cuenta una cosa, y esto enlazaría un poco con algo que os he mencionado algo de pasada, que me extraña que no me hayáis preguntado, porque es una cosa que normalmente todo el mundo pregunta siempre, si es bueno entrenar en ayunas o no. Mirar, el glucógeno hepático, bueno, vámonos al principio de la argumentación. A nivel cerebral, las neuronas consumen glucosa de manera constante, continua y sin diferencia, tanto de estemos trabajando como durmiendo. O sea, no gastan más o menos, no es como los músculos. Tienen un gasto constante. Entonces, y se alimentan solamente de glucosa y cuerpos cetónicos, ¿vale? La glucosa que van a utilizar, porque la muscular no la pueden utilizar, porque esa no sale de los músculos, está hasta ahí, es la hepática. Entonces, está limitada la capacidad que tenemos de almacenar a nivel hepático, está limitada. Entonces, durante la noche y desde la cena anterior, nosotros estamos gastando glucosa. Y estamos gastando glucosa prácticamente al ritmo que durante el día está gastando el cerebro. Eso puede hacer que se gaste aproximadamente un tercio o la mitad del glucógeno hepático almacenado. Si tú te pones a hacer ejercicio en ayunas, tus depósitos de glucógeno muscular están intactos, pero el glucógeno hepático no. Es muy fácil que en media hora o 3/4 lo fulmines. Y para mantener el nivel de glucosa en sangre, como el muscular no lo podemos utilizar, ¿vale? Tenemos que sacarlo de algún sitio. ¿De dónde lo sacamos? De las proteínas, de los aminoácidos glucoformadores. Entonces, el problema va a ser que es posible que destruyas proteína en el entrenamiento en ayunas. Vale, pero también se ha visto, es que aquí vamos a eso, aquí también se ha visto que también es bueno hacerlo de vez en cuando, el entrenamiento en ayunas. ¿Por qué? Porque no solo utilizas los aminoácidos, también vas a utilizar ácidos grasos y vas a entrar en una situación muy parecida a la que se produce cuando llegas a esos 30 kilómetros o 35, cuando has agotado todas las reservas de glucógeno, y se produce una situación parecida. Entonces, yo recomiendo que de vez en cuando se haga un entrenamiento en ayunas.
porque digamos que estás un poco entrenando ese mecanismo que se ha de poner en marcha cuando llegas a ese muro, ¿no? Sería un poco por ese motivo, pero no sistemático. Yo a la gente que tiene que entrenar por la mañana a primera hora les recomiendo que utilice un preparado, porque hay gente que no puede desayunar e irse a correr. Entonces les recomiendo que lleven en su botellita un preparado que lleve fundamentalmente fructosa, por lo que os decía. La fructosa va directa al hígado a reponer las reservas de glucógeno hepático. Hay preparados, por ejemplo, las maltodextrinas son polímeros de glucosa, esas van muy bien durante el entrenamiento. Hay preparados que llevan fructosa. Entonces, esos son los que nos interesan para entrenar por la mañana. Energy Dream, Enervitem, mejor dicho, hay varios. A lo mejor somos capaces de tolerar un zumo de fruta es fructosa. Un zumo de fruta con un poco de miel es más fructosa. Entonces, hay gente que sí que tolera tomar unas rebanadas de pan pero todo eso tenéis que probarlo. No, levantarse por la noche no, por la noche descansar. No, sí, a ver, el reparto de la comida a lo largo del día es fundamental. Digamos que deberían hacerse 5 o 6 comidas al día. Yo suelo recomendar a la gente que no esté más de 3 horas sin comer, pero es que esto es bueno para muchísimas cosas. Es decir, no solamente para la práctica de un deporte de resistencia, sino para un deporte de fuerza. Luego, por ejemplo, para controlar el peso en las mujeres. Os lo comentaré porque quizás sea interesante. Por una condición hormonal, genética y hormonal, las mujeres tienen unas zonas determinadas donde acumulan más grasa. Los varones también las tenemos, también están condicionadas hormonalmente. Esas zonas, que normalmente tienen más células adiposas, que es donde se almacena la grasa, esas zonas son unas zonas en las que, por motivos por un mecanismo de defensa natural, se intenta almacenar grasa para periodos de carencia. Entonces, cuando hay fluctuaciones en el nivel de glucosa, cuando la glucosa baja, cuando la energía y por tanto la glucosa baja, y se tiene que echar mano de reservas, las reservas que se utilizan primero son las de más fácil disposición, es decir, las que no quieren. Por ejemplo, zonas que no están hormonal o genéticamente condicionadas. La típica mujer que tiene a lo mejor grasa un poco acumulada en caderas o en brazo, pues de ahí va a salir la última. Primero saldrá de otras zonas. Y si luego sobra energía, ¿dónde va a ir? A donde está genéticamente condicionado. Luego se puede producir la paradoja que, haciendo las cosas muy mal, una mujer tenga cada vez más pistolera y menos grasa aquí. Puede ocurrir. Para eso, por ejemplo, es muy bueno repartir. Y para la práctica de cualquier deporte es muy conveniente repartir. El reparto es fundamental. De hecho, es que si nos fuéramos a nuestros antepasados, ellos no se cogían la comida y se la guardaban para comerse a las 2 o a las 3. O sea, la ingesta era mientras se podía, es decir, constante. Hemos solventado los periodos de carencia en los que no encontraban nada, pero bueno, hemos de regularlos nosotros. Entonces el reparto constante es fundamental. Pero levantarse por la noche, nada. Eso a dormir. Hombre, si digieres los dátiles, te aseguro que los geles van a ser más fáciles de digerir. Yo te recomendaría que en vez del dátil utilices los orejones. Porque no vaya a ser un día que te tragues un huevo de los huesos. O si se los ha quitado antes, mejor. Pero corriendo es complicado y tirar el hueso. Yo te recomendaría que probaras los orejones o los higos secos, por ejemplo. Los orejones son más cómodos. Los higos
un poco, se quedan ahí en los dientes un poco incómodos. Pero si toleras un par de dátiles, yo creo que un gel te puede ir muy bien. Pruébalo mañana o pasado, pero no se te ocurra esperarte a la carrera a probarlo. Pero vamos, el dátil, bien, es una fruta seca que va muy bien. El único inconveniente que tiene es el hueso. Vale, la cafeína, ya van saliendo cosas interesantes. A ver, geles con cafeína, la cafeína es un estimulante. Es un estimulante y por tanto es un estimulante del sistema nervioso central, retrasa la fatiga, no va a hacer que mejore tu rendimiento, pero sí que va a ayudar a que estés más alerta. No hay que pasarse tampoco, porque tenéis que tener en cuenta que tiene una función parecida a la adrenalina, y el día de carrera ya tenéis una dosis de adrenalina bastante alta. Entonces, una cantidad moderada, el equivalente a lo que sería un café o dos, puede estar bien como estimulante. Bien, no es una cosa que yo recomiende explícitamente, utiliza cafeína, pero la gente que sí, yo lo tomaría antes, no obstante, yo lo tomaría antes, pero bien, si estás acostumbrado, no creo que puede ir bien por eso, porque retrasa la fatiga y además, bueno, a vosotros no creo que se hagan control de dopaje a ninguno, pero además no es decir, está permitido, no está fuera de la lista de sustancias dopantes. Entonces se puede utilizar perfectamente. Puede ir bien, pero sin pasarse, Además, a mí se ha visto que por tomar más, no. Eso sí que hay estudios que demuestran que no por tomar más va a haber más, digamos, retraso de la fatiga. 1 o 2 cafés, el equivalente a 1 o 2 cafés, es suficiente. ¿Qué puede retrasarla? El entrenamiento, un buen entrenamiento. Pues mira, el suministrar durante el ejercicio un aporte de nutrientes en forma de hidratos de carbono, el agua, la deshidratación provoca una disminución de la capacidad muscular, de la funcionalidad muscular tremenda, solo un 3%, y a partir del 4% ya puede entrar en riesgo. Es decir, por tanto, la hidratación y el suministro de hidratos de carbono durante el entrenamiento, fundamentalmente en forma de maltodextrinas, porque el inconveniente de los dátiles que mencionabas es que se tienen que digerir. Entonces, los geles que llevan maltodextrinas o las bebidas que llevan maltodextrinas se asimilan muy rápidamente. Entonces, sí que es importante el suministrarlo, y eso puede retrasar la fatiga. ¿Volumen de líquido? Sí. A ver, yo recomiendo, y a lo mejor os va a parecer una barbaridad, pero es que es así, de medio a 1 litro por hora de entrenamiento. Depende de la época del año y de la intensidad del ejercicio. Eso es lo que yo recomiendo, de medio a 1 litro por hora de entrenamiento. Es evidente que el día de la carrera te vas a arriesgar a una mayor deshidratación, pero ten en cuenta que si aparece pronto te va a fulminar, ¿vale? Entonces, tenés que intentar beber desde el principio. La hiperhidratación antes solo tiene el inconveniente que te dé ganas de orinar, pero es importante. Entonces, el beber durante la media hora anterior, y si bebes una bebida que lleve maltodextrinas, vas a empezar con un nivel de hidrato de carbono adecuado y con bastante líquido, pero calcular de medio a 1 litro por hora de entrenamiento. En una competición ciclista importante, profesional, un ciclista puede beber 10-12 litros de agua en una etapa. Si lo tienes en la carrera, olvídate. Pero si tienes calambres con frecuencia, lo primero que tendrías es, ajustar la alimentación.
ver si tienes una insuficiencia circulatoria a nivel periférico de tipo venoso. Y yo recomiendo mucho, aparte del plátano que te dé potasio, el magnesio. El magnesio va bien. Es un mineral que interviene mucho en la contracción muscular y suele solucionar los problemas. Un poquito de potasio y un poquito... Potasio también es peligroso, hay que pasarse con él. Es decir, el potasio que te puede aportar el plátano, por ejemplo, el perejil, que tiene mucho potasio, perejil fresco. Y el magnesio, yo suelo recomendar magnesio aquilea, que está muy bueno, que tiene sabor a limón. Tomarlo por la noche, temporadas, 1 mes, 2 meses, eso va bien. Y te puede, pero si tienes un tirón en la carrera, olvídate. Intentas tirar todo lo que puedas, normalmente será en los isquiotibiales, estirarlos lo que puedas, a ver si recuperas, si es un tirón solo, pero si, pues, no sé, ahí poco puedes hacer. Un profesor de la Universidad de Granada, que no recuerdo ahora, creo que era esquiador, y después de estar toda una mañana esquiando, iba con un compañero, pues van y aquel pues pide pues líquidos y tal, y este pide una jarra de cerveza. Y ¿cómo te tomas una jarra de cerveza ahora? Y se puso a estudiar. A verdad, no encontró ninguna ventaja, pero tampoco ningún inconveniente. Hay que tener en cuenta que la cerveza tiene un 90 y pico % de agua, tiene un 4%, si no recuerdo mal, de hidratos de carbono. Sí que tiene alcohol, pero es una cantidad pequeña. El alcohol sí que provoca deshidratación y puede retrasar recuperación, pero tiene minerales, sales minerales. Entonces la verdad es que, pues al que le guste, y es rubia, la hay negra también, ¿eh? Pues al que le guste, pues bien, sí, puede ayudar a recuperar. Bueno, como lo que decías de la comida después. A ver, tener en cuenta que después de estar 3 o 4 horas corriendo, todo tu organismo está, vamos, desvalijado completamente. Lo primero es beber líquido, reponer líquido y rehidratar, eso es lo primero. Rehidratar utilizando también hidratos de carbono. Tampoco tenéis mucha prisa en recuperarlos, porque no vais a hacer otra cosa muy distinta, y esto, vamos, ni se mencionaría en una vuelta ciclista por etapas, que al día siguiente tienes que estar en perfectas condiciones. Ahí sí que hay una urgencia en reponer los depósitos de glucógeno, pero la verdad es que no tenéis mucha prisa. Pero sí que tenéis que tener en cuenta que ese aparato digestivo, todo desvalijado, deshidratado, pues la comida debería de ser no muy pesada, para no tener ningún trastorno digestivo. Entonces, lo fundamental cuando termináis, a beber líquidos, agua, zumos, bebidas energéticas, un poquito más tarde las bebidas carbonatadas, porque retrasan un poco la absorción del líquido. Y al llegar a la hora de la comida, pues hombre, un plato de paella sería un poco pesado, la verdad. Pero bueno, una buena pasta, lo que queráis, algo que tenga hidratos, pero pensar que ahí lo importante es la rehidratación, porque al día siguiente tampoco tenéis otra carrera. Por tanto, reponer los depósitos de glucógeno hay tiempo. Pero sí que tener en cuenta que la comida no debe ser muy pesada en cuanto al contenido de grasas, porque también se supone que estáis acostumbrados a una comida pobre en grasa y por tanto la vesícula biliar pues no está acostumbrada a digerir tanta grasa y puede ser pesada, y con el desbarajuste de aparato digestivo que tenéis en ese momento, comida abundante, bien, relativamente abundante, pero no excesivamente pesada. Es una fuente de hidrato de carbono muy importante. Pero ojo, ¿cuándo la vamos a tomar? Por la mañana, por ejemplo, bien. La carne de membrillo. Por la mañana, en el desayuno, por ejemplo, un poquito de queso blanco, una rebanada de pan con queso blanco y un poquito de carne de membrillo, muy bien. A lo mejor incluso como toma de alimento como desayuno para
para entrenar o para la carrera puede ir muy bien. Después de la carrera, durante, es que es un poco complicado. Es un poco pringoso eso. Si encuentras la fórmula de tomártelo en una especie de flash o... Sí, son los Laptonia Fruit, ¿puede ser? Sí, eso va muy bien, yo lo recomiendo. No es tan pringoso, pero yo no sé si está hecho con carne de membrillo. Pero bueno, más o menos es lo mismo. Pero sí, hombre, tener en cuenta una cosa, que durante el comer algo sólido es complicado, porque hay que digerirlo, y en ese momento el impacto, todo, la sangre está a nivel muscular, no está en el aparato digestivo, entonces hay que suministrar cosas que sean muy fácilmente digeribles, geles, bebidas energéticas, que lo asimiles con facilidad y que no te retrase la absorción de líquido. ¿Más cosas? A ver, son buenas, pero ten en cuenta que yo preferiría un gel a una ampolla de glucosa. Eso ya está superado. La glucosa yo no la recomiendo ya. Si te funciona mejor la glucosa, pues entonces la glucosa. O sea, yo tengo el principio de hace muchísimos años que cuando una cosa va bien, no la tengo por qué cambiar. Es decir, cuando una persona viene y me dice, y yo es que, pues eso, a mí me va esto muy bien, pues adelante. Yo te puedo proponer otra cosa y tú, si quieres, pruébala. Pero y si no te va mejor, lo siento. Es decir, nos olvidamos de esto y sigues con tu marcha. Si eso te va bien, pues es un suministro de glucosa. Lo único que hay que tener en cuenta, pero a vosotros os afecta menos porque no podéis beber tanto líquido como un ciclista, y es que la glucosa mezclada con agua, el límite para que interfiera la absorción de agua es un 2%. Es decir, si tú coges y echas azúcar en agua, como pongas más del 2%, interfiere la absorción de agua en el intestino, en el estómago y en el intestino. En cambio, los polímeros de glucosa, las maltodestrinas, puedes poner hasta un 6%. Yo no me tomaría nocilla para ir a correr una maratón. Yo no me la tomaría. Tiene mucha grasa y la digestión de eso, tela. O sea, el problema es que... Es lo que le he dicho a este señor. A ver, si a él le va bien, pero probablemente hay cosas que le vayan mejor que eso. Probablemente habría cosas que le irían mejor. También hay que tener en cuenta que en un ultramaratón los ritmos no son los mismos. Entonces, si tú me dices, yo me voy a hacer una ruta de senderismo, voy a hacerme 30 kilómetros por montaña, vas andando, pues, y un bocadillo de nocilla, pues probablemente ahí esté muy bien indicado. Porque hay menos impacto, porque no hay tanto secuestro de sangre a nivel de muscular, tu ritmo cardíaco es más lento, va acoplándose mejor y llega al aparato digestivo. Ritmo de carrera por debajo de 5 minutos el kilómetro, no sé si una porte de nocilla sería adecuado, Yo creo que no, ni siquiera antes.